Muy bien, y hoy en Revista Poder queremos darle la más cordial bienvenida al concejal de Bogotá por el partido Mira, Samir Bedoya Piraquive, abogado y magíster en Derecho del Estado, con una amplia trayectoria en el servicio público y la defensa de los derechos de los ciudadanos. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en Revista Bueno, Poder. Regina, muchas gracias a la revista Poder. Mi enorme agradecimiento por esta oportunidad. Muy bien, concejal, pues antes de hablar de todo el trabajo que usted ha realizado desde el Consejo de Bogotá, queremos conocerlo, queremos saber quién es Samir Bedoya Piraquive, porque desde la revista también queremos conocer ese ser humano que hay. Bueno, Samir Bedoya Piraquive es un padre de familia con un matrimonio de más de 20 años, ya 2 hijos adultos, cristiano, miembro del partido político Mira desde ya hace 25 años, abogado, administrador de empresas, con maestría, como lo dijiste, en Derecho del Estado, con un par de especializaciones adicionales. Y en esta etapa de mi vida con mucho entusiasmo y ánimo de poder servirle a las personas que habitan Bogotá. ¿Cómo inicia ese interés por la política? Bueno, pues el servicio público siempre ha marcado mi vida, realmente pues siempre he estado vinculado al Estado desde diferentes ámbitos y vi en el partido político Mira esa oportunidad de servir con valores, con principios desde cualquier campo que así me lo permitieran y bueno, hoy desde el Consejo de la Ciudad puedo también apoyar y aportar un poco en ese propósito del partido. Usted también es policía, bueno, ya lo dije, abogado, administrador. ¿Cómo influye esa experiencia en la política y desde el Consejo de Bogotá? Bueno, mi vida realmente en el servicio público comenzó en la Policía Nacional. Tuve una muy grata experiencia allí como oficial de la policía, casi 8 años de servicio. Me retiré porque me entró pues esa dicotomía entre seguir prestando mis servicios en la policía o la familia. Realmente hay algo que a veces la sociedad no ve y es el enorme sacrificio que hacen las familias de los policías por, por estar en ese servicio, por también casi que pues invertir mucho tiempo en el servicio público. Entonces pues ya me retiré de la Policía Nacional y comencé este camino en el servicio público desde otras instancias. Y pues realmente me ha aportado mucho. Yo me formé como policía desde los 17 años y eso me marcó mucho mi forma de pensar el servicio público, pero también mi forma de tener una visión estratégica para que todo pudiese pasar. ¿Por qué se decidió por el partido Mira? No, pues realmente cuando yo estuve en la policía, pues como todos saben, nosotros cuando pertenecemos a la fuerza pública, pues no tenemos ninguna visión partidista. Ya cuando salí, pues realmente participé un poco en la fundación del partido y fue mi única experiencia partidista y pues ahí me quedé. Al inicio nos mencionaba que usted hace política, o desde el partido hacen política desde los valores. ¿Usted cree que hoy en día hacen falta valores en la política? Sí, claro, yo creo que todavía, digamos, a pesar de que hay mucha gente buena en la política, pues la política sigue siendo, digamos, como un caldo de cultivo para antivalores, para actuaciones que no van en realidad en vía del beneficio de la gente. Entonces ahí todavía hay un campo muy importante que explorar, pero hay buenas expectativas de que ojalá algún día Colombia tenga ese ideal de que todas las políticas, de que todos los sectores políticos la puedan hacer con valores. ¿Usted cree que el partido Mira ha marcado esa diferencia? Sí, claro que sí, digamos, en esos 25 años que han sido, digamos, muy fuertes, muy duros en estos espacios políticos, pero le hemos demostrado con hechos. Ningún representante del partido en estos 25 años ha tenido cuestionamientos o ha tenido algunos escándalos por corrupción. Hemos hecho todos una labor siempre enfocada en generarle bienestar a la gente, pero ante todo con mucha transparencia. Concejal, hablemos un poco de esos proyectos que usted ha promovido aquí para la ciudad de Bogotá, del trabajo que usted ha realizado. Bueno, realmente lo que yo he hecho es darle continuidad a un trabajo que inició el partido político Mira ya hace más de 20 años en el Consejo de Bogotá. Desde que el partido político Mira incursionó en esta actividad, ha tenido representación en el Consejo de Bogotá. Desde el año 2000 ha tenido
presencia en el Consejo de Bogotá, y yo lo que he hecho es darle continuidad a ese trabajo que se ha realizado, dándole un enfoque especial por la protección de los niños, que también fue un propósito del partido desde el año 2007, que puso en la agenda pública la necesidad de prestar atención a lo que estaba pasando con los niños, especialmente en un flagelo que es el abuso sexual infantil en nuestro país. Entonces le hemos dado continuidad a ese trabajo desde el Consejo de la Ciudad, aportando, más bien apostándole a que sea una ciudad bilingüe, que yo creo que sigue siendo una necesidad hoy día, a pesar de que también comenzamos a hablar de eso ya hace más de 15 años desde el Consejo de Bogotá. Pues hoy se reafirma la necesidad de que Bogotá siga avanzando en ese propósito. Se han dado pasos, pero pues todos sabemos que todavía falta mucho. Concejal, ya que usted habla del flagelo del abuso, recientemente o hace un par de meses, se estalló un escándalo aquí en la ciudad de Bogotá por un jardín del ICBF donde unos niños fueron violados. ¿Usted qué cree que pasó en ese filtro? ¿Por qué llegan los niños a estar en manos de una persona como estas? Bueno, lo que nosotros hemos evidenciado es que frente al tema del abuso sexual infantil especialmente, que yo les quiero decir, en Bogotá se presentan 10 casos diarios. ¿Sí? A veces lo que sale por los medios es el caso, digamos, como que más escándalo genera, pero mientras nosotros estamos aquí en esta entrevista, están abusando en un niño aquí en Bogotá, según cifras oficiales, cifras de la Policía Nacional, cifras de exámenes médico-legales. Y nosotros lo que hemos visto es que falta un camino muy amplio por recorrer para que la sociedad entienda que los niños nosotros debemos protegerlos y prevenir el abuso sexual infantil. Por ejemplo, nosotros hemos detectado que se le piden más requisitos a una persona que va a manejar un carro de valores que a un profesor, como el caso que tú comentas. Si una persona quiere conducir un carro de valores, esos carros que transportan el dinero a los bancos, les hacen estudio de seguridad, les hacen polígrafo, les investigan su familia, sus antecedentes. Pero a una persona que va a trabajar con niños no, ni a un conductor de ruta escolar y mucho menos a un profesor. Entonces lo que nosotros hemos visto es esa falencia, ese vacío que hay, que permite que haya esas circunstancias que favorecen que un adulto, como en este caso ese profesor de esos niños en ese jardín del bienestar familiar, haya abusado de muchos de ellos. Entonces ahí hay un camino por recorrer. Hemos propuesto varias medidas aquí en la ciudad de Bogotá. Por ejemplo, hace poco presentamos una propuesta para que a esas personas que manejen niños se les haga exámenes psicológicos. Por ejemplo, en ese caso del profesor, cuando vieron todos sus computadores, vieron que tenía mucha pornografía infantil. Entonces, ¿eso se pudo prevenir? Yo creo que sí. ¿Hubo fallo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? ¿Cree usted sí, que claro. la entidad falló ahí? Claro que la entidad falló allí, porque de todas maneras ya los niños habían empezado a generar alertas, habían empezado a tener comportamientos, los mismos padres de familia habían comenzado a avisarles a los directivos de este jardín de comportamientos de sus hijos que los llevaban a pensar que estaban siendo víctimas de un abuso, y la entidad no reaccionó. Aunque, concejal, pues yo creería que eso también es una cadena, porque pues no solamente es compromiso del distrito, del estado, creo que también es familia, desde el hogar de la familia, desde esa misma institución. ¿Cuál cree usted que son esas falencias? ¿Dónde estamos fallando? ¿En cuáles de esas cadenas estamos fallando? Bueno, Regina, eso que tú dices es muy cierto. De cada 10 abusos que se presentan en niños, 8 se presentan en el entorno familiar. ¿Sí? De manera que, a pesar de que es muy escandaloso lo que pasa en los jardines infantiles, ya sean privados o ya sean públicos, esos casos son apenas el 2% de lo que se presenta, porque la mayoría de ellos son en el entorno familiar. Hermanos abusando de sus hermanitos, los padres, los padrastros, los primos, los tíos. Sin embargo, como Estado, tenemos que, pues, no solamente ir mirando cómo podemos prevenir al interior de las familias. Por ejemplo, aquí en Bogotá, la Secretaría de Educación maneja un sistema de reportes muy importante, que son alertas tempranas, que son cuando un niño llega y le dice al profesor: mire que me está pasando esto en la casa, y el profesor hace esa alerta. En Bogotá hay un sistema
que nos permite de pronto en ocasiones intervenir antes como Estado. Pero claro que al interior de las familias nos toca hacer un trabajo muy importante. Pero lo que yo les he dicho a las autoridades y al distrito, sí, a pesar de que el 80% de los casos suceden en el entorno familiar, nosotros tenemos que dar el ejemplo. En las instituciones públicas, en los colegios, en donde podemos nosotros como Estado incidir, debemos implementar todas las medidas para que eso no pase. Y ya después ahí miramos cómo al interior de las familias, que eso es un tema, digamos que hay que trabajarlo con mucho cuidado, pues vamos logrando intervenir con educación, con alertas tempranas, bueno, en fin, con toda la protección que requieren los niños para que esto no pase al interior de las familias. Hablemos un poco también de ese trabajo que también se ha hecho desde la alcaldía de Carlos Fernando Galán. ¿Se ha trabajado conjuntamente con el Consejo de Bogotá? Sí, realmente pues nosotros le agradecemos a la administración del alcalde Galán porque cuando nosotros empezamos a plantear esos temas en la discusión del plan de desarrollo, cuando ellos comenzaron a plantear lo que iba a ser la hoja de ruta para la administración estos 4 años, comenzamos a hablar de la necesidad de incorporar mecanismos para prevenir el abuso sexual infantil. Y pues hemos tenido en ellos un interlocutor que ha sido eficaz. Por ejemplo, una de las circunstancias que nosotros evidenciamos es que no había un sistema de cifras unificadas, es decir, cada entidad de medicina legal, la policía, las comisarías de familia manejaban cifras, pero no estaban articuladas. En el plan de desarrollo propusimos la creación del sistema único, que ya se está trabajando en él. También establecimos en los colegios que se fortaleciera ese sistema de reporte único que nos parece fundamental en función de la prevención. Así que con ellos hemos tenido un interlocutor válido, ellos han estado muy atentos a ese propósito y pues hay mucho por avanzar, pero ve uno que la administración tiene en su corazón la protección de los niños en Bogotá. Bueno, ese es uno de los proyectos pues, en los que se ha trabajado desde la alcaldía de Carlos Fernando Galán. ¿Cuáles son esos otros proyectos que se están adelantando para el desarrollo de la ciudad? Bueno, nosotros hemos venido apoyando a la administración en muchos aspectos. Digamos, este punto de los niños ha sido fundamental para nosotros. Hace poco también presentamos, por ejemplo, un proyecto de acuerdo para que se vayan incorporando herramientas de inteligencia artificial para ir determinando patrones de vulneración de derechos de los niños. Ahí es un proyecto que hemos venido avanzando. También le agradecemos al Consejo de la Ciudad, a los 45 concejales, porque también nos han apoyado en todos estos propósitos de sacar normas para poder organizar este tema de la prevención del abuso sexual infantil en Bogotá. Ahí también hemos presentado iniciativas relacionadas con el sector productivo, que también nos parece muy importante en función de la creación del empleo, en función también pues, de la reactivación económica de la ciudad, y haciendo un seguimiento también muy importante en materia de infraestructura. Todos sabemos lo que nos cuesta como ciudadanos el hecho de que se estén construyendo en Bogotá. Hay más de 1000 frentes de obra abiertos. Nosotros hemos estado ahí muy atentos porque sabemos que la preocupación de los ciudadanos ha sido la demora en las obras. Entonces ahí también hemos hecho un ejercicio de control político, también de ayudar a resolver los problemas a la administración, porque infortunadamente muchas de esas demoras a veces son unos obstáculos burocráticos que también toca ir superando. Entonces en ese propósito también hemos estado en nuestra gestión en el Consejo de la Ciudad. ¿Qué es lo que cree que le hace falta a la ciudad de Bogotá actualmente? ¿Cuál es esa parte en la que hay que seguir trabajando? Yo creo que Bogotá necesita modernizar su administración. Hay muchos procedimientos que son muy arcaicos y supremamente demorados. Por ejemplo, Bogotá hoy día tiene una alta tasa de violencia intrafamiliar. Esos casos, en algunos casos, pues eso va a las comisarías de familia. En otros casos, eso antes de la violencia intrafamiliar, eso va a las inspecciones de policía. Y ellos tienen procedimientos del siglo pasado, con papeles, con documentos, que eso dificulta que realmente se saquen adelante esos mecanismos de prevención, esos mecanismos
digamos, de solucionar las controversias entre vecinos, entre familiares, mucho antes. Entonces Bogotá tiene que modernizarse. Perdón y le interrumpo, Sí. concejal. ¿Qué cree también que estamos fallando desde las autoridades? Porque muchas veces, como usted lo mencionaba, no sucede nada. Van, llegan, hacen la denuncia, pero no, de ahí no pasa absolutamente nada. Precisamente, digamos, un poco la visión de los funcionarios es solamente yo me dedico como a mi función, ¿sí? No voy más allá. Yo pienso que hay que cambiar esa visión como el funcionario público de tratar de resolverle a la gente, no de decirle a la gente hasta aquí va mi función y ya de ahí para allá hable con el otro. La otra institución, con la ¿no? otra institución. Yo creo que eso nos toca cambiar un poco la mentalidad. Es parte, por ejemplo, de lo que nosotros hacemos en los territorios cuando vamos a los barrios, de tratar pues de no decirle a la gente los obstáculos que hay, sino que decirle, venga, toda administración, juntémonos y resolvamos el problema a la persona. La persona no le interesa si es función suya, si es de la otra entidad, sino la gente lo que necesita son soluciones. Y pues eso ha sido también parte de nuestro trabajo. Entonces yo creo que ahí Bogotá también requiere modernizar esa parte, no solamente en los procedimientos, utilizar la tecnología que hoy día existe, sino también en la visión del funcionario público, que su visión sea realmente una visión que le lleve a solucionar los problemas a la gente, no de decirle hay obstáculos para que podamos solucionarle ese problema. Le quiero hacer una pregunta y no me quiero salir pues de todo el contexto que estamos llevando en la entrevista. ¿Qué opinión le merece la alcaldía de Carlos Fernando Galán? Bueno, yo pienso que el alcalde recibió la ciudad, digamos, en algunos puntos con unos retos muy importantes, con unos retrasos en obras tremendos. Recibió una ciudad, digamos, que había que organizar la casa. Yo creo que él escogió un equipo, digamos, muy técnico, un equipo que conoce los temas, eso ayuda. No es fácil a veces que la gente llegue a esos cargos a conocer, a mirar qué es lo que va a hacer. La mayoría de su gabinete son personas capaces, que conocedoras de los sectores, con propuestas muy importantes para solucionar los problemas. Entonces yo creo que ha sido una alcaldía muy responsable en muchos temas. Algunos a veces le critican que se tarde en tomar decisiones, pero yo creo que esa tardanza se ha convertido, por ejemplo, en una ventaja, porque las decisiones que han tomado en su mayoría son decisiones técnicas que se han dado resultado. Por ejemplo, el tema del agua, que muchos, digamos, criticaban, digamos, la forma en cómo él abordó la crisis del agua, pero hoy ya tenemos los embalses recuperados. Entonces, como que los resultados son los que le van marcando también la pauta. Precisamente en ese tema, concejal, bueno, pues afortunadamente hoy los embalses están llenos, pues la naturaleza creo que nos ha jugado a favor, pero yo creo que hay un proyecto pendiente y es la creación de otro embalse, porque si volvemos a pasar una situación como la que pasó con la ciudad de Bogotá, pues volveremos entonces a un racionamiento. ¿Qué ha pasado con ese proyecto en la capital? Bueno, lo que pasa es que ese tipo de proyectos estratégicos no dependen solo de Bogotá. Dependen también de una articulación con el gobierno nacional. Y pues no es un secreto, digamos, las divergencias que las diferencias que han tenido. Las diferencias, las visiones. También a veces un poco, digamos, como llevar temas personales a la solución de la gente, pues eso creo que no ha servido para Bogotá. Eso es un tema que hay que seguir abordando, pero pues el alcalde, digamos, en la recuperación de los embalses también tomó decisiones estratégicas. Por ejemplo, no depender del agregado Chingaza, que ellos llaman, sino traer también agua del agregado norte de Tibitoc. Eso también pues es una solución que puede ayudar a largo plazo, pero pues necesitamos un gobierno nacional, digamos, con un pensamiento quizás menos ideologizado, mucho más práctico, eso sí, por supuesto cuidando el medio ambiente. Si volvemos a pasar una situación como esta, ¿estaríamos preparados o no? Pues yo creo que con lo que se ha hecho, por lo menos en el otro año no vamos a tener, digamos, esa dificultad que vivimos este año de esos racionamientos. El sistema hoy está mucho más lleno que lo que estaba hace un año, pero pues evidentemente ya la ciudad y la nación tienen que sentarse a mirar qué soluciones de largo plazo hay para que esto no se presente. No es posible que en una ciudad como Bogotá tengamos nosotros que estar casi que cada año con esta angustia si nos vamos a quedar sin agua o no. Ya que hemos hablado también de esa articulación que tiene que ser desde el distrito y el gobierno nacional, nuestra próxima edición de la revista está dedicada pues a los 3 años del gobierno de Gustavo Petro. Desde Bogotá, ¿cuál es
su balance de este gobierno? Bueno, yo pienso que el gobierno nacional hubiese podido ayudar más a Bogotá. Porque, por ejemplo, digamos en el tema del metro. El tema del metro avanza y pues desafortunadamente del gobierno solo se reciben críticas frente a ese proyecto. Pero es un proyecto que está generando más de 15.000 empleos. Entonces el gobierno quizás se alegra porque baja la cifra de desempleos, pero no ve que muchas de esas cifras también son empujadas por esas obras estratégicas como el metro de Bogotá. Entonces siguen como anclados en debates políticos del pasado, no miran hacia futuro y eso indudablemente retrasa a Bogotá. Otro tema, por ejemplo, que ha retrasado mucho y que todos lo padecemos, todos los ciudadanos de Bogotá lo padecemos, los trancones por la autopista norte. Es una obra que ya está contratada, que ya la ampliación está autorizada, pero por temas del gobierno nacional no se han podido iniciar esas obras. La otra salida a Bogotá, por ejemplo, de la vía La Conejera, la vía Subacota, que también puede ser una gran solución para la movilidad de la ciudad y también está allí estancada por temas del gobierno nacional. Entonces yo creo que el gobierno se va con una gran deuda con Bogotá en materia de seguridad, ni hablar. Bogotá tiene menos policías que lo que tenía hace 10 años. Entonces mucha gente se queja, digamos, de la inseguridad de Bogotá. El alcalde, la alcaldía hace grandes esfuerzos, pero desde el gobierno nacional cada día le quitan más policías a la ciudad. Entonces yo creo que también ahí el gobierno nacional tiene una gran deuda con Bogotá. Me parece que, digamos, desde el punto de vista del manejo de Estado, no es acertado que personas que de pronto en su momento tuvieron incidencia en Bogotá, como concejales, como de pronto secretarios de Bogotá, y que de pronto cosas que ellos querían hacer y no alcanzaron a hacer, quieran a la fuerza hacerlas desde el gobierno nacional. Creo que eso es equivocado, porque ya cuando uno está en el servicio público, pues no tiene sus funciones ya determinadas, y lo que no pudo hacer en un cargo, pues no puede a través de otro hacerlo, ejecutarlo. Entonces, yo creo que el gobierno nacional se va con grandes deudas con Bogotá. Pero usted no cree también que, bueno, si hay una confrontación entre dos personas, creo que también la idea es que una de las dos partes de alguna manera ceda o de alguna manera, pues para calmar la situación. ¿Usted cree que también desde la alcaldía, o sea, desde el alcalde Carlos Fernando Galán y desde el gobierno de Gustavo Petro, o sea, los dos creo que se han dedicado solamente a pelear, pero no vemos realmente soluciones? Lo que pasa, digamos, desde la administración, lo que he visto, he sido testigo de que ellos siempre han tenido una buena disposición de conversar con el gobierno nacional para la solución de todo este tipo de problemáticas. Pero yo creo que también es algo que no es desconocido. De pronto no quiero decir que está mal, pero sí el gobierno ha tenido una visión muy ideologizada de los temas. Y eso también impide a llegar a soluciones intermedias, porque cuando dos partes se sientan, pues las dos tienen que ceder. No es simplemente que una parte ceda a todos, sino los dos tienen que ceder. En Bogotá se ha cedido mucho, digamos, en muchos aspectos. Por ejemplo, el manejo de la problemática de los indígenas en Vera, en Bogotá. Todo eso lo ha asumido Bogotá, con recursos de Bogotá, de los ciudadanos, de los impuestos de los ciudadanos. Y el gobierno nacional no hace su parte, que es garantizarle que en los territorios de donde vienen ellos tengan todas las condiciones de seguridad y de bienestar. Entonces yo sí creo que Bogotá ha hecho un gran esfuerzo por tratar de llegar a acuerdos con la nación, pero en esa visión extremadamente ideologizada de ellos les impide también ceder. Bueno, concejal, pues ya para finalizar, siempre le hacemos una pregunta a todos nuestros entrevistados. ¿Cuál cree usted que es su superpoder? ¿Mi superpoder? Uy, bueno, yo creo que mi superpoder quizás puede ser la capacidad que hay de organizar equipos de trabajo para el servicio de la gente. Bueno, concejal, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerlo aquí en las instalaciones de nuestra revista, deseando que nos vuelva a acompañar. Bueno, Regina, muchas gracias por la invitación y felicitarlos por este trabajo que ustedes hacen. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también. Muchísimas gracias. No se pierdan esta entrevista completa.